Nayib Bukele en El Salvador fue reelegido como presidente. Hoy hablaremos de estos temas. Bienvenidos a Mundo de Noticias Cripto. Soy Inti Ferino y hoy les presento este tema que preparé para ustedes. La reelección de Nayib Bukele en El Salvador, el problema de Nayib Bukele en El Salvador y si el fenómeno Bukele puede repetirse en otro país de Latinoamérica. Disfruten el video. Nayib Bukele fue reelegido en El Salvador. Este presentó un discurso en una multitud que hasta Taylor Swift estaría celosa. En el discurso, Nayib Bukele comenzó diciendo que El Salvador había batido récords, y este se refería a que en ningún país en el mundo anteriormente un presidente fue elegido con el 85 o más del 85% de los votos. Otro récord que El Salvador había batido con la elección de Nayib Bukele fue la diferencia entre el primer y segundo lugar, que también nunca fue tan grande en la historia. También la Asamblea Legislativa en este país tuvo 58 asientos de 60 hasta el momento del discurso de Nayib Bukele. Esto también nunca antes se había visto. Muchos países aún se rehusaban en felicitar a Nayib Bukele por ganar las elecciones, ya que el Tribunal Supremo de ese país, 24 horas después de las elecciones, aún no presentaban los resultados decisivos. Esto, aunque el 70% de los votos ya habían sido contados. No había la opción de que el segundo lugar pueda encontrarse con la posibilidad de ganar a Nayib Bukele hasta ese momento. Así que no hay duda, Nayib Bukele ganó la presidencia en este país por una mayoría absoluta. En la prensa de muchos países, especialmente de la prensa de habla inglesa, se pinta a Nayib Bukele como un dictador. Se dice el dictador más querido de todo el mundo, como Bukele se refería a sí mismo también en algún contexto cómico en Twitter. Pero un dictador que tiene más del 85% de los votos en un país, ¿es un dictador? Ahora pasemos al tema del peligro de Bukele que tiene en El Salvador. A lo que me refiero es a la frase Single Point of Failure o punto único de falla. ¿Qué significa esto? Como sabemos, Nayib Bukele tiene una mentalidad de libertario. Esto hace que él esté abierto a Bitcoin y a todas las bondades que esta criptomoneda trae consigo. Por eso El Salvador emprendió su plan de Bitcoin, con la Bitcoin City, usar la fuerza de los volcanes para minar Bitcoin y poner también a Bitcoin como moneda legal de este país. Sin embargo, en sí el tema de Single Point of Failure o el punto único de falla que tiene El Salvador con Bukele es que todo se carga sobre los hombros de Nayib Bukele en ese país. El plan Bitcoin, la lucha contra la criminalidad en ese país y, bueno, yo me pregunto, ¿qué pasaría si le pasa algo a Nayib Bukele? ¿Qué pasarían con los planes de Bitcoin? ¿Su antecesor o su partido seguirían los planes así como este se los planteaba? Cuando escuchamos hablar a Nayib Bukele, sabemos exactamente que él tiene una ideología bastante plantada. Él sabe lo que quiere con Bitcoin, él sabe lo que puede pasar con Bitcoin en el país. Él puso a Bitcoin como moneda legal en el país, pero ese sistema en El Salvador depende totalmente de lo que haga Nayib Bukele. Así que no hay duda que la ley Bitcoin y las iniciativas relacionadas con una sola figura de liderazgo conllevan a riesgos en El Salvador. Pasemos al siguiente tema. ¿Puede repetirse el fenómeno Bukele en Latinoamérica? El Salvador tenía un problema de criminalidad muy grande. El problema de criminalidad en El Salvador era tan grande que más de 100 personas de 100,000 morían asesinadas en el año 2016-2015. Ahora, El Salvador es un país más seguro que los Estados Unidos. En sí es el país más seguro de todo el continente, solamente detrás de Canadá. Bueno, depende de dónde vivas, porque si vives en un país de habla inglesa, América no es un continente, América son dos continentes.
Norteamérica y Suramérica. Aquí les traigo un ejemplo. Si buscamos en Google, ¿cuántos continentes hay? La respuesta sería 6. Y si buscamos en Google en inglés, How many continents are there? La respuesta es 7. Si eres de cualquier país latino y fuiste al colegio en este, lo que aprendiste es que América es un continente. Contada así, El Salvador sería el segundo país más seguro de todo el continente, después de haber sido hace solamente 7 años el país más peligroso de todo el mundo. La gente se alegra saliendo a las calles, caminando en la noche, mandando a sus hijos al colegio, a cursos de baile, cursos de canto, simplemente salir a la calle, respirar sin tener miedo de ser asesinado en la puerta de tu casa. Aunque hay otros países en Latinoamérica que son también peligrosos, no son tan peligrosos como lo era El Salvador. Entonces, si pondríamos un Bukele, por ejemplo, en Perú, tendría que hacer otros logros, no necesariamente luchar contra la violencia en las calles, ya que el problema de violencia en Perú no es tan grande como lo era en El Salvador. Así que el presidente tendría que hacerse querer por su gente teniendo otros logros en el país. Por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador, esto tampoco funcionaría. Bukele o el fenómeno Bukele en otra persona en ese país tendría que hacer algo diferente. Pongamos ahora el ejemplo de Argentina. El problema de Argentina, o el mayor problema de Argentina, era su hiperinflación que causaba la pérdida del poder adquisitivo de la moneda argentina, el peso argentino. El nuevo presidente Milei está tratando de sacar este gran problema del país y también lograr otras normas. Ya en otro video me ocuparé más de este caso. Pero ya como vemos, el fenómeno Bukele es muy específico para El Salvador. Cada país necesita su propio líder, su propio Bukele a su estilo de su país. No puedes poner un vaquero que vaya en su caballo caminando o un Batman en Chile, digamos. Tampoco podemos hacer eso en Brasil o en Nicaragua. Aparte de esto, cuando escuchamos hablar a Nayib Bukele, escuchamos que cuando habla tiene una ideología bastante fuerte y pegada a sí mismo. Él fue criado para ser un líder. Felicidades pues a los hermanos de El Salvador, ya que me alegro bastante de que pudieron haber elegido a un presidente con el 85% o más de votos a su favor. Es decir, este realmente los representará.